Hola y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos un tema que, bueno, a primera vista podría parecer rutinario, pero os aseguro que esconde una complejidad técnica increíble. Sí, hola. Y es un tema crítico, ¿eh? Porque la cosa más peligrosa que le puede pasar a una empresa multimillonaria no es necesariamente un ciberataque sofisticado desde la otra punta del mundo. Exacto, a veces el mayor riesgo para la continuidad de un negocio es alguien con muy buenas intenciones pulsando un botón que dice actualizar. Tal cual. Hoy nuestra misión es desmitificar qué ocurre realmente después de que el software se instala. Y para ello nos basamos en el Manual de Certificación Profesional UF 1351, concretamente en su capítulo 5, centrado en los procedimientos de mantenimiento de software. Un capítulo que, a ver, es oro puro para entender la gestión y operativa de un sistema informático real. Mantener algo, nos viene a la mente una imagen muy física, ¿no? Sí, claro, lo típico del coche. Eso es. Si el coche hace un ruido raro, lo llevas al taller, el mecánico abre el capó, cambia una pieza llena de grasa y ya está, el coche vuelve a la calle. Es un proceso supervisible y lineal, o sea, causa y efecto puros. Algo se rompe, el coche se detiene, alguien lo repara y vuelve a empezar. Pero claro, en el mantenimiento de software empresarial, esa imagen del mecánico tradicional no sirve para nada. Para nada, ¿no? Porque modificar un sistema en producción es más bien como intentar cambiar todas las tuberías de un hotel de lujo de 50 plantas Menuda imagen. y tienes que hacerlo asegurando que ningún huésped note una caída en la presión del agua mientras se ducha, que no haya fugas en el comedor y que la calefacción no se apague en pleno invierno. Esa comparativa del hotel me parece perfecta. Fíjate que refleja muy bien la magnitud del desafío, porque en un entorno informático profesional, el sistema no duerme nunca. Claro, no puedes simplemente cerrar el hotel. Exacto. Hablamos de una operación de altísima precisión. Es una coreografía donde un archivo mal colocado o, no sé, un permiso alterado te puede paralizar la facturación de una empresa entera. O dejar a miles de empleados mirando una pantalla en negro, que también pasa. Y la gente que nos escucha seguramente acepta actualizaciones en su móvil a diario, pero hay metodologías inmensas detrás. Sí, es un terreno fascinante. Y todo esto nace de lecciones que la industria ha aprendido a base de golpes, ¿eh? Caídas masivas, pérdidas de datos, crisis de seguridad. O sea que no hay improvisación aquí. Ninguna. Esto nos lleva a la teoría clásica de Lienz y Swanson, que básicamente nos obliga a cambiar nuestra perspectiva. Porque dividen el mantenimiento en diferentes categorías. Eso es. Hay dos bloques principales en este currículo: el mantenimiento correctivo y el mantenimiento evolutivo. Vale. El correctivo es el que todos imaginamos, ¿no? El reactivo. Justo, es el equipo de bomberos apagando el incendio. Entra en acción cuando el fallo ya existe, cuando el rendimiento cae o, bueno, cuando sale a la luz una vulnerabilidad de seguridad grave. Apagar fuegos, literalmente. Sí, pero ojo, porque dentro del correctivo no todas las herramientas son iguales. A veces se usan indistintamente los términos parche, hotfix o service pack. Y mecánicamente son mundos distintos. A ver, explícanos eso. ¿Qué es exactamente un hotfix? Pues un hotfix es una intervención hiperespecífica. Es como cirugía láser. Un fragmento de código diseñado para inyectarse rapidísimo y solucionar un solo error, crítico. O sea, ¿no pasa por semanas de pruebas? Que va, la urgencia manda. Se inyecta y ya. Entiendo. ¿Y un service pack? Porque al final también corrige errores. Sí, pero un service pack es una reescritura masiva. Agrupa meses de correcciones, parches y ajustes en un paquete gigante. Tocan los cimientos del sistema operativo. Madre mía. Requiere reiniciar servicios, reescribir dependencias. El riesgo de que un hotfix rompa algo es moderado, pero un service pack mal implementado te puede generar un fallo en cadena brutal. Claro, estás cambiando media casa de golpe. Y luego tenemos el mantenimiento evolutivo, que es la otra cara de la moneda. Exacto, la parte proactiva. Aquí no hay ningún incendio. El sistema funciona perfectamente bien, pero surge la necesidad estratégica de mejorarlo. Por ejemplo, añadir un módulo de inteligencia artificial o soportar nuevos protocolos. Eso es. Lo fascinante de esto es que ninguna de estas intervenciones, ni las correctivas ni las evolutivas, se hacen al azar.
Todo está gobernado por un plan de mantenimiento estructurado. Y ese plan incluye los acuerdos de nivel de servicio, los famosos SLAs. Que no son sugerencias, ¿eh? Son contratos muy estrictos. Por ejemplo, te pueden exigir que una vulnerabilidad crítica se resuelva en un plazo máximo de 24 a 72 horas. Entonces, si uso la analogía de antes, el mantenimiento correctivo es como arreglar una tubería que ha reventado en la cocina para no inundar la casa. Sí. Mientras que el evolutivo sería, digamos, reformar esa misma cocina para añadir una isla central porque la familia ha crecido. Me encanta, es tal cual. Pero espera, aquí veo a un conflicto enorme. Me dices que instalar parches es un riesgo brutal que puede paralizar el hotel entero. Ajá. Y a la vez, el plan te obliga a aplicar parches críticos en menos de 72 horas. ¿Cómo gestionas esa tensión entre no romper nada y la urgencia de cerrar un agujero de seguridad? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta nos lleva a la burocracia que salva vidas. Concretamente al marco de gestión ITIL. ITIL, vale. Sí, el estándar global. Para evitar el caos, ITIL impone el control de cambios. Cualquier modificación requiere una RFC, una solicitud de cambio. ¿Y eso es solo un formulario tipo, voy a instalar esto? No, para nada. Es un análisis de impacto profundo. Tienes que mapear dependencias. Si actualizo esto, ¿qué pasa con el software de contabilidad? ¿Cuál es el riesgo real? Vale, ¿y quién lee todo ese análisis? El CAB, el Change Advisory Board, un comité asesor multidisciplinar. Hay técnicos, responsables de negocio, expertos en seguridad. Ellos evalúan el riesgo y deciden si aprueban o no el cambio. Pero a ver, ¿esta burocracia no paraliza a las empresas? Mucha gente lo piensa. O sea, si hay una vulnerabilidad crítica que está siendo explotada ahora mismo, ¿hay que esperar a que el CAB se reúna a tomar café para probar el parche? No, afortunadamente no. ITIL divide los cambios en 3 categorías para evitar eso. Están los estándar, que son de bajo riesgo, ya están preaprobados, como actualizar el antivirus. Vale, esos van en automático. Luego están los normales, que sí requieren toda esta evaluación del CAB. Y finalmente, para tu escenario catastrófico, están los urgentes o de emergencia. Ah, la vía rápida. Exacto. Se activa un comité reducido o el Change Manager toma el control. Si el negocio está en peligro, se despliega el parche inmediatamente para detener la hemorragia. ¿Se actúa primero y se pregunta después? Bueno, se actúa primero, pero el rigor no desaparece. Toda la documentación de la RFC y la revisión del comité se hacen obligatoriamente a posteriores. Entendido. Vale, supongamos que el CAB ha dado luz verde. Llega la hora de la verdad. Hay que tocar el código en producción. Aquí entramos en el arte del despliegue, y hay que diferenciar muy bien entre instalar desde cero y actualizar. Claro, no es lo mismo un lienzo en blanco que una cirugía a corazón abierto. Exactamente. En una instalación limpia, si fallas, formateas y empiezas de nuevo. Pero en una actualización tienes datos de usuarios, configuraciones, integraciones previas a un juego. Y los métodos para actualizar varían, ¿no? Tenemos el In-Place Upgrade y el Side-by-Side. Sí, el In-Place sobrescribe la versión antigua conservando la configuración. Es el más habitual, pero muy arriesgado. Si falla a la mitad, el sistema se queda en un limbo. ¡Ostras! ¿Y el Side-by-Side? Es instalar la nueva versión en un servidor paralelo y completamente nuevo. Se migran los datos poco a poco y solo cuando ves que todo funciona perfecto, apagas el servidor viejo. Aquí es donde se pone muy interesante, porque independientemente del método, hay una regla de oro, ¿verdad? Nunca, jamás, aplicar una actualización en producción sin un plan de rollback operativo y probado. Básicamente, el rollback es el botón de deshacer, el control Z de los administradores de sistemas. Me gusta esa definición. Es como saltar al vacío en el trapecio sabiendo que si fallas hay una red debajo que te devuelve mágicamente a la plataforma de inicio. Totalmente. Y los métodos para hacer ese rollback son espectaculares. El más rápido y fiable hoy en día son los snapshots en máquinas virtuales. ¿Cómo funciona un snapshot exactamente? No es una copia de seguridad normal, ¿no? No. Una copia guarda todo bit por bit. Un snapshot congela el estado de la memoria y el disco en un milisegundo exacto. Fíjate. Imagina que el disco duro es un libro gigante. Al hacer el snapshot, el sistema dice: todo lo nuevo, escríbelo en una libreta de notas aparte, que es el archivo Delta. O sea, el libro original no se toca. Exacto. Si todo va bien, fusionas la libreta con el libro. Si la actualización rompe algo, simplemente tiras la libreta a la basura y vuelves al libro original al instante. ¡Qué maravilla técnica! Pero, ¿y si no tienes máquinas virtuales o es un cambio súper específico? Hay otras redes de seguridad. En Linux puedes usar la consola para forzar al gestor de paquetes a instalar la versión anterior exacta. Y en Windows 10 tenemos el KIR,
Ah, el Known Issue Rollback. Sí, cirugía a nivel nanométrico. Si un parche masivo tapa 10 agujeros de seguridad pero rompe las impresoras de toda la empresa, Típico. pues con el KIR, Microsoft envía una señal desde la nube para que el sistema ignore solo esa línea de código que afecta a la impresora, manteniendo los otros 9 parches de seguridad intactos. Y sin desinstalar nada. ¡Qué locura! Vale, pongámonos en que el despliegue es un éxito. No hemos necesitado la red del trapecista. Ya hemos terminado. Para nada. Abandonar el sistema aquí es un error garrafal. Ahora empieza la fase de pruebas de regresión. O sea, confirmar que las funciones antiguas no se han roto con la versión nueva. Justo, porque el software moderno depende de bibliotecas compartidas. Actualizas el módulo de contabilidad y, de repente, el botón de exportar a PDF deja de funcionar. El efecto mariposa total. Por eso hay un periodo de observación estricto de 24 a 48 horas tras la aplicación en producción. Y después de observar, llega la hora de limpiar. Y esto es vital. Hablemos del mantenimiento de la base de datos ITAM. El ITAM es el cerebro que rastrea todo el hardware y software de la empresa. Programas como GLPI o Manage Engine. ¿Por qué es tan crítico borrar cosas de ahí? ¿Qué pasa si alguien ignora este paso de limpieza? ¿Acaso la base de datos ITAM no se convierte en una especie de trastero digital con el síndrome de Diógenes? Literalmente. Y se que llena de usuarios fantasma, de equipos que ya no existen, de licencias que cuestan dinero real. Claro, un riesgo de seguridad evidente si dejas cuentas activas de gente que ya no está. Sí, pero si conectamos esto con la perspectiva general, también es un problema financiero inmenso. Y ahí entra la normalización de software. ¿Normalización? Sí, agrupar bajo un solo nombre las diferentes formas en las que un mismo programa puede aparecer instalado en la red. Ah, para que el fabricante no te cobre de más en una auditoría pensando que tienes 3 productos distintos cuando es el mismo. Exactamente. Mantener esto limpio te ahorra millones. Y por eso, la operación más crítica de todas es hacer copias de seguridad de esta base de datos ITAM. Me imagino que con políticas muy estrictas. Sí, la recomendación estándar exige copias diarias, reteniendo 7 días, más 4 semanales y una mensual. Y alojadas fuera del servidor principal, supongo, por si hay un ataque de ransomware. Indispensable. Aisladas geográficamente o en la nube. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que el mantenimiento de software está muy lejos de ser una tarea pasiva, de darle a siguiente y cruzar los dedos. Totalmente. Es una coreografía milimetrada que mezcla gestión de riesgos con el CAP, maniobras de altísima precisión técnica como el rollback y una limpieza implacable en el ITAM. Esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. A ver. Pensad en la próxima vez que vuestro ordenador de la oficina o el teléfono se actualice silenciosamente por la noche y a la mañana siguiente todo funcione perfecto. Sí. ¿Cuántos comités, cuántas pruebas de regresión, cuántos snapshots y redes de seguridad invisibles han operado en la sombra mientras la gente dormía para garantizar que el mundo digital siga girando sin pausas? Es alucinante pensarlo así. Y con esto llegamos al final de la sesión de hoy. Hemos visto que mantener la tecnología a flote es todo un arte. Un arte complejo y, sobre todo, muy necesario. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, a toda la audiencia por acompañarnos y os animamos a seguir explorando y cuestionando cómo funciona todo lo que damos por sentado en nuestro entorno digital. Hasta la próxima. Un saludo.